Primero algo, Diga. felicitaciones por un nuevo Martín Fierro, que más que se lo merece usted. Muchas gracias. La verdad que el premio es de una arbitrariedad infinita, pero cuando te beneficia la arbitrariedad yo suelo disfrutarlo, como corresponde. Yo creo que se disfruta. ¿No es cierto que sí? Bueno, hablemos un poco de economía. Viene un extraterrestre y me dice, ¿cómo está hoy la economía argentina? ¿Qué te dice? Te diría que está al borde de la peor crisis de su historia. Argentina camina hacia un default abierto, es decir, ya comenzó el default de la deuda doméstica y básicamente va a un default abierto porque, para que te des una idea, supongamos que le creemos al ministro Lacunza que dice que Argentina tiene una relación deuda-producto del 70%. No es cierto, porque eso implica no reconocer la deuda con ANSES, implica no reconocer la deuda con el Banco Central y eso tiene consecuencias macroeconómicas complicadas. Por un lado, jubilaciones más bajas, por otro, una tasa de inflación más alta. Pero supongamos que es 70. Ahora dice que un emergente, digamos, soporta cómodamente 70%. Todos los trabajos de Debt Intolerance muestran que para un emergente el límite es 55%. Consecuentemente, eso también es falso lo que dijo respecto a que es cómoda. Pero como si todo esto fuera poco, asumiendo que Argentina pudiera crecer sistemáticamente de acá a la eternidad al 3%, suponiendo que Argentina se pudiera financiar en dólares al 8% en dólares. Ninguno de los dos supuestos son ciertos porque en los últimos años, desde el 2011 hasta acá, no solo que no crecemos, sino que el PBI per cápita cayó más de 12%, la tasa de interés, el riesgo país argentino es 2.500 puntos básicos. Con 25 puntos más de... Exacto, arriba del de Estados Unidos, pero el bono corto rinde 170% en dólares el 2020. Con lo cual, está claro que son supuestos altamente heroicos. Bueno, para alcanzar la solvencia, es decir, para ser dignos de crédito, necesitamos un superávit primario de por lo menos 3,5 puntos del PBI o 4,5. Y el estructural de Argentina es 1,5 negativo, es decir, que necesitamos hacer un ajuste de 6 puntos del PBI. Y nadie está hablando de hacer un ajuste de 6 puntos del PBI. Es más, si vos querés crecer, vos no podés subir más la presión tributaria. ¿Por qué? Porque Argentina tiene la presión tributaria en blanco, punto importante, en blanco, no la promedio, en blanco, que es la más alta del mundo, porque tenemos 163 impuestos, lo cual es una maraña imposible, y además 69.000 regulaciones, que son todos kiosquitos. Por lo tanto, si no ponemos los números fiscales en orden, Argentina se va a... ¿De qué tipo? O sea, que una crisis de qué, digo, porque nosotros pasamos, ¿cominas de qué tipo? O sea, que una crisis de qué, digo, porque nosotros pasamos, corralito, corralón, plan Bonex, lo que se te ocurra. Bien, ese es un buen punto, porque sería una combinación entre la del 89, la hiper de Alfonsín, y la del 2001-2002. ¿Por qué digo que es la peor de la historia? Porque este año la pobreza va a terminar en torno al 40%. Cuando vos declares el default abierto, ¿qué va a pasar? La tasa de interés va a ser todavía más alta de lo que es ahora. ¿Sí? Porque vos ves el riesgo de país en 2.500, pero cuando el default es abierto, el riesgo país llega a niveles de 5.000, 8.000, niveles estratosféricos. Eso genera una descoordinación entre ahorro e inversión que hace que se te destruya la actividad y el nivel de empleo y los salarios reales. Pero si hay riesgo de hiper. Sí, además. Entonces, eso del default abierto te va a llevar la pobreza al 50%. Y si te estalla una hiperinflación, vas a ver la pobreza en el 75%. Algo nunca visto en la historia argentina. Un nivel de candombe social que no se lo puede imaginar nadie. Separo las dos cosas que dijiste, la hiperinflación, pobreza y el default abierto. ¿Para vos no hay duda de que no se puede renegociar la deuda y que vamos a caer en incumplimiento? Pero, Luis, la deuda es un contrato que consta de 3 partes. Pago de capital, pago de intereses y tiempo. Plazo, claro. Bueno, si vos vulnerás el plazo, eso es default. Aparte, no es tan fácil que vas a renegociar. ¿Bajo qué situación vas a renegociar si no sabés cuál es el número del resultado primario? Es decir, la capacidad de pago de un país viene dado por el valor presente de los superávit primarios futuros. Argentina tiene superávit primario negativo. Es decir, ni siquiera está para empezar a hablar.
Es decir, para empezar a hablar, habría que hacer un ajuste de 5 o 6 puntos. ¿Dónde está la idea? ¿Cuál es la idea que tiene Alberto Fernández? Es un disparate lo que tiene, digamos, en la cabeza, que es lo que le dicen sus economistas, salvo Nielsen, ¿sí? Que espero que quede afuera de este conjunto de orcos. Porque, ¿qué es lo que dice? No, nosotros vamos a aumentar el gasto público, lo vamos a financiar con emisión monetaria y eso va a hacer crecer tanto el PBI que el resultado fiscal va a mejorar. Eso implica que no lograron pasar un libro de macroeconomía básica del capítulo 3. Ahora digo, lo que vos explicás se tradujo en la nota que vi este fin de semana en página del presidente electo, que dijo, cuando arranquemos la economía, esto es poniéndole plata en el bolsillo de la gente, único modo de ponerle plata es emitir, porque digamos, no creo que haya otra posibilidad, va a arrancar. Vos decís, esto es catastrófico. Eso es un disparate. Vamos a ponerlo en estos términos. Primer lugar, si esto se resuelve poniéndole plata a la gente en el bolsillo, emitiendo, Alberto, tengo la solución. ¿Sabes cómo se llama el plan? Fotocopiadoras para todos. Le regalo una fotocopiadora a cada familia y que impriman todos los billetes que quieran. ¿Te das cuenta que es un disparate? Punto 1. Punto 2. Si eso fuera así, ¿por qué no lo hicieron otros países del mundo? ¿O acaso, digamos, o sea, nadie se dio cuenta, todos son tan tontos que solo imprimiendo billetes vos podés sacar la economía adelante? Justo billetes que no los quiere nadie. Y te voy a decir algo que es peor todavía, Luis. Esa estupidez en Argentina, de los últimos 118 años, la aprobamos durante 108. Emitir. Sí, hacer déficit fiscal. Lo financiamos de 3 maneras. Con emisión monetaria, le quitamos 13,0 a la moneda, ya podríamos quitarle 2 más. ¿Sí? Destrozamos 5 signos monetarios, tuvimos 2 hiperinflaciones sin guerra. Tomamos deuda y somos el máximo defaulteador serial del mundo en la era moderna. Y además subimos los impuestos y tenemos la presión fiscal en blanco más alta del mundo. Es decir, probamos todo. Es decir, lo único que no probamos fue poner al sector público en caja, bajando el gasto público. Es decir, la perversión acá es que cuando te quieren hacer política fiscal expansiva, siempre hablan de aumentar el gasto, pero nunca de bajar los impuestos. Y cuando hay que hacer el ajuste, nunca es bajar el gasto, siempre es subir los impuestos. Es decir, siempre se perjudica al sector privado, justamente se perjudica al que genera riqueza. Consecuentemente, de ser el país más rico del mundo, es un milagro que todavía seamos 70. O sea, ahora, la pregunta mía es, suponete que emiten, y que va a haber como un anabólico ficticio, según lo que me está diciendo, porque va a parecer que arranca la cosa, ¿o no? No, pero mira, a ver, por ejemplo, te cuento algunas estupideces que dicen que son monumentales. Dice, no, bueno, vos emitís. Entonces, bueno, una parte se va al contado con liqui, ¿sí? O al paralelo. Y te hago una pregunta, ¿pero esos pesos quedan en la calle? Y claro. Entonces, cuando vos aumentás la oferta de dinero ante una demanda de dinero dada, lo que vos vas a tener es que el poder adquisitivo del peso cae. Es decir, que todos los bienes expresados en unidades monetarias suben. Es decir, va a subir el dólar primero porque es un activo financiero, los alimentos lo acompañan, ¿sí? Después lo sigue el IPM, o sea, los precios mayoristas, después el IPC, y por último los salarios. Por eso siempre te aumenta la pobreza en esos eventos, te aumenta la pobreza y la indigencia. Pero eso no es todo, Luis. Además se está derrumbando la demanda de dinero se está haciendo crema. Pero te detengo un segundo, porque ¿qué dicen ellos? Yo voy a emitir dinero y no va a aumentar ni el dólar, ni los precios, ni el valor relativo, porque voy a hacer un acuerdo. El 11 de diciembre me voy a sentar con los empresarios, con los sindicalistas, con los consumidores y con quien sea, y hacemos un acuerdo. Yo les recomendaría que se dediquen al humor, les iría mucho mejor. Mira, hay un libro que se llama 4.000 años de controles de precios y salarios. Y el subtítulo es ¿Cómo no combatir la inflación? ¿Y sabés qué? Desde el año 2800 a.C., en la quinta dinastía de los sumerios, ya eso falló. Y falló siempre. Es decir, la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Y esto se puede producir o porque aumentás la cantidad de dinero, o porque cae la demanda de dinero, o porque ocurren las dos cosas simultáneamente. Argentina está padeciendo un problema de caída de la demanda feroz. ¿Por qué? Porque a partir de la que fue la aberración del 28 de diciembre del 2017, ahí se te derrumbó la demanda de dinero. Entonces, fíjate, desde ese momento, el día anterior, Sturzenegger había comprado dólares a 17 mangos.
Hoy, digamos, lo tenés en ¿cuánto? En 62, 63. El oficial 62.50. Sí, claro, pero todo encarcelado. O sea, eso no es un precio de equilibrio. El contado con liqui está en 75. Sí, sí. Entonces, digo, a ver, y en realidad esas son operaciones calzadas por comisiones, con lo cual en cuanto se te mueve el oficial, de esos también se te van arriba. Pero, Javier, ¿qué te dicen ellos? Nosotros hacemos esto porque lo otro no funcionó. Macri hizo, secó la plaza de dinero, no emitió, mantuvo un cierto, bajó el déficit fiscal, bueno, ya sé que me hace que no, y no funcionó. Pero es falso eso. El problema es que eso es falso, Luis. A ver, el problema es el siguiente. La política monetaria actúa con un rezago de 18 meses. Entonces, yo te describo lo que pasó, por ejemplo, durante el 2018. El tipo de cambio salta 120%. Los precios mayoristas que venían al 12 treparon al 75. Los minoristas que venían al 18 treparon al 47. Quiere decir que aun cuando vos no hubieras emitido un solo peso, a vos todavía te quedaba por limpiar 50 puntos de inflación. Es decir, vos frenabas la emisión monetaria y en el lapso de 18 meses te tenías que purgar 50 puntos de inflación seguro, punto uno. Ahora, pero no es cierto que no se emitió, porque vos no emitías dinero presente, pero sí emitías dinero futuro, que son las LELIQ. Es decir, entonces, si vos tenés que, vos tenés que pricear tu servicio de periodista. ¿Qué viene a ser pricear un servicio? Decidir cuánto vas a cobrar el mes que viene. O sea, te dicen, bueno, mira, necesito que me hagas este trabajo. Y ¿Cuánto vos, me sale? Claro, entonces vos vas a poner un precio. ¿Qué lo haces? Bueno, formás expectativa, no mirando el pasado, obvio, mirando el futuro, ¿no? Entonces, cuando vos mirás cómo crecían las LELIQ, vos decís, pará, esto en algún momento se va a convertir en emisión monetaria. Y de hecho, fíjate qué está pasando con las LELIQ. Se están convirtiendo en emisión monetaria. Es decir, con lo cual, cuando vos mirabas todo cómo venían evolucionando los pasivos monetarios, o sea, la base monetaria más las LELIQ, venía creciendo arriba del 4 mensual, estabas arriba del 50 anual. Es decir, vos no ibas a poder bajar la inflación de ninguna manera, porque cualquier persona con 2 neuronas se da cuenta que eso se vuelve emisión de dinero. Comparado lo que hizo, que es objetivo, y comparado con lo que parece que va a ser, comparado con lo que hizo Macri, que es objetivo, ya sabemos lo que hizo Macri. Con lo que se dice que va a hacer Alberto Fernández, ¿es igual, es mejor o es peor? No, es muchísimo peor todavía. ¿Lo de Alberto? Claro, porque el eje central de la economía argentina es el problema del tamaño del Estado. El eje central del problema de la Argentina es el déficit fiscal, es que continuamente queremos gastar más de lo que tenemos. Y ahí viene el problema. Porque cuando dicen la deuda, ¿cómo se genera la deuda? La deuda se genera porque gastás más de lo que te ingresa. Ahora, como no vamos a tener acceso a la deuda porque vamos a estar en default, le vamos a dar a la maquinita. Y esta es la parte más complicada todavía. ¿Por qué es más complicada? Porque suponete que, se empiezan a desarmar las LELIQ y se dan cuenta que eso empieza a generar un problema. Entonces, lo resuelven con un plan Bonex para evitar la hiperinflación, para evitar que crezca mucho. ¿Quién no sabe qué fue el plan Bonex? ¿Qué es el plan Bonex? Bueno, a ver, vos tenés plata. En los bancos. Los bancos le colocan plata al Banco Central, que es la plata que tiene de los depositantes. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ponían en LELIQs, ¿sí? Y con eso le pagaban a los depositantes. O sea, yo voy 100 bancos, llevo 100.000 pesos. Sí. Los pongo en el banco. Claro, y el banco se daba vuelta y los ponía en LELIQ. Una parte, pues otra parte. Y otra, entonces con eso te pagaba tasa de interés. Sí. Entonces, si el Banco Central va a desesterilizar LELIQs, entonces vos no le podés pagar tasa al depositante, el depositante va a comprar dólares. Se va a retirar el dinero y se quiere llegar Exacto, y entonces va a empezar la corrida y ahí, tenés la huida del dinero y ahí tenés la generación de inflación. Si vos querés evitar eso, una cosa que podés hacer es un plan Bonex. Si vos haces un plan Bonex, quiere decir que el Banco Central no le va a pagar a los bancos, sino que le va a dar un título público. Cuando se quiera dar vuelta y pagarle al depositante, le va a tener que pagar con un título público. El plan Bonex, ese es el plan Bonex. O sea, no te van a devolver los depósitos, te van a dar un título público que además de un Estado que defoltea. Tremendo problema. Pero eso no es todo. Porque cuando vos haces eso, lo que estás haciendo es desintermediar ahorro-inversión. Es como, una proxy del corralito. Corralito, corralón, Alcatraz. Vos sabés que la actividad económica
en el 2002 fue uno de los peores años de la historia argentina. El PBI cayó casi 11%. Pero en el segundo semestre del 2002 cayó 16%. Es cuando vos viste los niveles de pobreza arriba del 50%, una cosa estratosférica. Es decir, ¿por qué? Porque el sistema financiero coordina ahorro-inversión. Entonces, si vos lo rompés, lo que vas a tener es una fenomenal caída de la actividad y vas a tener un despiole social enorme. ¿Y qué es lo que va a pasar? En ese contexto vas a tener incentivos todavía ¿a qué? A subir más el gasto público en una situación donde se te está destruyendo la recaudación. Pero, ¿cuál es la salida? Yo no encuentro salida a esto que vos me planteás, porque aparte lo vivimos, esto que vos estás contando, pero los que tenemos unos cuantos años, ¿cómo salgo de esta crisis donde tenés 40% de pobreza, 55% de inflación, todos los índices de la producción, todos para abajo, menos el de la industria financiera? ¿Qué hago? Ojo, igual corregilo por inflación. ¿No? Digo, porque viste cuando le miran los retornos pero no le limpian la inflación. O sea, ¿qué pasa si yo gano en este contexto 35% con 50% de inflación? Y perdí. Entonces, cuidado con eso. Sí. Pero al margen de esta situación, o sea, vos la única forma que tenés para salir de esto es con crecimiento económico. Sí. En eso están todos de acuerdo. Bien, sí, bueno, pero el problema es cómo vos crecés. ¿Qué es lo que muestra la evidencia empírica? Vos crecés por acumular capital físico, por acumular capital humano, ¿sí? Por acumular capital social y tener buenas instituciones, ¿sí? Eso sería básicamente el core. Entonces, vamos a los dos primeros. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la educación. Argentina ya tiene el 54% de los chicos menores de 14 años en la pobreza. Sí. Con lo cual, tenés el futuro hipotecado. Digo, o lo tenés bastante complicado, por decirlo de alguna manera. Lo otro es el capital físico. Vos para acumular capital físico necesitas invertir. ¿Y con qué financiás la inversión? Con ahorro. Entonces cuando te dicen nosotros lo que vamos a hacer es estimular el consumo porque la estimulación del consumo, eso es lo que va a generar, es un aumento del PBI y ese aumento del PBI va a generar un aumento de la inversión. Es una estupidez. Es una estupidez. Es decir, es una falacia, es una falacia derivada del uso del multiplicador keynesiano que está mal, que implica violar la restricción de presupuesto. Vamos a ponerlo en estos términos. Suponete que yo tengo una economía, porque viste que te dice, no, bueno, lo que pasa es que el consumo representa el 80% de la economía, ¿sí? Si el consumo representara el 80% de la economía y la inversión el 20%, o sea, y se era 80-20, vos podrías encontrar una relación, si el consumo es tan estable como fracción del ingreso, que dice que 5 veces la inversión te da igual al PBI. ¿No? Entonces tengo 20 de inversión, multiplico por 5, me da 100. Bueno, pero eso es una foto. Si viene alguien y te dice, no, bueno, ahora yo voy a agarrar y con el gasto público lo voy a financiar con emisión monetaria y de 20 lo voy a llevar a 40, entonces voy a tener un PBI de 200 y un consumo de 160. Es una estupidez de un tamaño de una casa. Si eso fuera posible, estaríamos en el paraíso, Luis. Estaríamos en el paraíso. ¿Por qué no lo hizo nadie antes? Porque termina mal, porque implica violar la restricción de presupuesto, porque cuando vos quieras llevar la inversión de 20 a 40, ¿sí? Y lo financies con emisión monetaria, lo que vas a generar es un desparramo inflacionario enorme, que vas a generar una redistribución del ingreso desde los más vulnerables hacia los que más tienen, ¿sí? Para que la inversión vaya a 40 y el consumo va a terminar cayendo a 60. ¿Por qué? Porque el PBI crece por acumulación de factores. Déjame preguntarte por algo que nosotros lamentablemente nos acostumbramos y que es un nuevo escándalo, que es el corralito, o el mejor dicho, el cepo. No corralito, el cepo. Me encanta que digas que es un escándalo. Es un escándalo. Digamos, nosotros naturalizamos un escándalo. Es violentar los derechos de propiedad, es violentar las libertades individuales. No, pero digo, $200 de cepo es increíble. El número que pongan, porque en el fondo es una perversión. Mira, te lo hago con un ejemplo. Suponete que vos tuvieras 10.000 pesos y que la inflación va a ser 50%. Si vos te quedás un año con esos 10.000 pesos, sí, al final del año perdiste un tercio. Entonces decís, bueno, me compro dólares blancos. Si te compras dólares blancos y el tipo de cambio salta 50%, porque es lo que está perdiendo valor la moneda, pasás a tener 15.000. Pero viene el fisco y te cobra impuesto a la ganancia, te roba 1.750. Con lo cual, ya ahí te robó, cuando en realidad vos seguís teniendo, sí, claro, lo mismo. Ahora, fíjate esto.
si vos comprás dólares y lo metés en el colchón, tenés 15.000, ¿cuál es el incentivo? El incentivo es ir a los dólares y a meterlo en el... Claro, justamente. ¿Por qué? Porque en realidad lo que están tratando de hacer con el cepo es que vos no puedas eludir el impuesto inflacionario. Y el impuesto inflacionario es un robo. Ahora, dicho esto, en este marco y con la perspectiva de las medidas, el cepo llegó para quedarse por años y años. Bueno, yo no lo avalo. Yo lo que digo es, a ver, vos tenés, suponete que tenés un paciente con fiebre. Está reventando de fiebre. Entonces, claramente le pones el termómetro, da un número enorme y que no te gusta. O sea, y tenés unos pocos mangos. Sabés que el origen es una infección, te dijo el médico. Vos podés comprar el medicamento y bancarte un rato largo hasta que baje la fiebre. O alternativamente te vas y te compras una bolsa de cubitos y la pones en el termómetro y baja rapidísimo. ¿Vos cómo crees que vas a estar? Mal, igual de mal. No, vas a estar peor, Luis, porque ahora ni siquiera tenés plata y cada vez la enfermedad avanza peor. Es decir, entonces, ¿qué es el cepo y todas esas cosas? Es corregir los efectos y no las causas. Las causas es todo lo que está podrido abajo. Entonces, si vos no corregís, digamos, el tamaño del Estado, no haces una reforma del Estado, ¿sí?, bajando el gasto público y permitiendo una baja de impuestos que permita que las empresas, que son las que generan valor, empiecen a crear trabajo genuino y empiecen a generar mejores salarios por mayor productividad, vamos a estar cada vez peor.